¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, presentó la Evaluación Nacional de Riesgos para México y citó al crimen organizado, sus ganancias ilícitas y la corrupción como los retos y riesgos principales para el país. ¿Tiene la 4T acciones concretas para enfrentarlos? Veremos qué piensan Martín Vivanco y Eder Guevara. Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial de la alianza ante el PAN y el PRD, anunció su regreso a la vida política de México en un video de YouTube. ¿Tiene vigencia el panista? ¿Podrá ser uno de los líderes de la oposición al gobierno de López Obrador? ¿Regresa al PAN? Veremos los contrapuntos entre Ana Villagrán y Estefanía Veloz seguramente en este tema. Y el llamado Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, continúa con su plantón en la Ciudad de México y demandando la salida del presidente López Obrador, pero sin que el gobierno de la Ciudad de México les permita llegar al Zócalo capitalino. Deberían poder armar su plantón ahí, veremos qué piensan los panelistas de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. Los grupos del crimen organizado, sus ganancias ilícitas y la corrupción son las tres principales amenazas para México. Esto según la Evaluación Nacional de Riesgos presentada ayer por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien también dijo que el combate a estas amenazas debe basarse en 5 ejes de acción. ¿Las está realmente aplicando la llamada 4T? Veamos el contexto. La principal amenaza a la seguridad del país es la delincuencia organizada. La Evaluación Nacional de Riesgos presentada este martes plantea que su combate debe enfocarse en 5 ejes: persecución a sicarios y líderes, a sus estructuras financieras para frenar su crecimiento, a la corrupción política y judicial que los protege y a la base social que los apoya. De las 19 organizaciones delictivas de alto impacto que identifica el gobierno federal, 2 tienen alcance internacional y 8 se han extendido, al pasar, por ejemplo, del robo de hidrocarburos al tráfico de drogas, secuestro y extorsión. La segunda amenaza es el nivel de recursos ilícitos generados por estos grupos. Aunque no hay una metodología para medirlos, las autoridades estiman que entre 2016 y 2018 generaron 1 billón de pesos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que la mayor parte de las conductas delictivas tienen un enfoque financiero, generando estructuras jurídicas y financieras que les permitan sostener sus actividades delictivas y control territorial. La corrupción fue señalada como tercera amenaza, pero dijo que la percepción de corrupción se ha reducido. Citó el Barómetro Global de la Corrupción, según el cual la percepción de corrupción en el país ha pasado de 61% en 2017 a 44% actual. Además dijo que se han debilitado financieramente a grandes cárteles a los que se han congelado cuentas, como el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima. Añadió que preparan un nuevo golpe financiero a otro grupo criminal para debilitar su estructura operativa. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de martes. Hoy nos acompaña como cada martes y jueves Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy feliz, Genaro, muy feliz. Qué bueno, ahorita nos cuentas por qué. Ya creo que ya sé por qué, pero ahorita vamos al segundo bloque. Martín Vivanco, como cada martes y jueves, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Creo que no me escucha Martín. ¿Ahí estás? Sí, aquí estoy. ¿No me escuchas? No te escuché cuando dijiste hola. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien. Me siento más ligera que una casita de campaña en Reforma. Ahorita platicamos también de ese tema. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Como cada martes y jueves. No, a mí me toca lunes y miércoles, pero hoy me tocó. Es correcto, sí, cierto. Yo veía algo extraño Buenas ahí. noches. Y no nada más tu pelo, todo lo traes más largo, sino que en efecto no está hoy encinas, que cambió de día contigo. Creo que va a estar mañana, ¿verdad? Mañana le toca. Ahí está. Es que me sustituyó. Bueno, a ver, primer tema entonces a discutir. Decía yo que vamos a ver qué opinan realmente Martín y tú, Eder, sobre este tema, pero realmente puede ser cualquiera de los cuatro. Pero empezamos contigo ahora, Eder. ¿Cómo ves el tema de lo que dice la UIF? ¿Está la 4T realmente? ¿Ya identificaron, digamos, cuáles son las 4 amenazas principales al país? Evidentemente también faltan por ahí otro tipo de amenazas, las medioambientales y el cambio climático, pero ahí digamos que hay unas que no sé si la 4T, y si quieres un poco explorar sobre cuáles son los ejes de acción para combatirlas. Sí, yo creo que hay que escuchar con mucha atención el mensaje que dio Santiago Nieto el día de ayer. Lo primero que a mí me llamó muchísimo la atención fue este señalamiento de grupos del crimen organizado que iniciaron con el huachicol y mudaron así
tráfico de drogas. Hay que recordar que el huachicol se incrementó exponencialmente cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y luego siendo el presidente de la República espurio, por supuesto, fue cuando con la supuesta guerra contra el narcotráfico muchos grupos empezaron a crecer como grupos de tráfico de drogas. Entonces ahí hay una pista muy interesante de lo que ayer manifestó Santiago Nieto. Y sobre esto que dices de las estrategias de la 4T y el diagnóstico donde se están evidenciando los riesgos, yo tengo dos ejemplos, uno en Ujú. positivo y uno en muy negativo. El positivo, justamente cómo fueron asfixiando al cartel Santa Rosa de Lima, está muy documentado la forma en la que este cártel, perdón, se fue asfixiando económicamente, ya no tenían para pagar las nóminas de sus sicarios y fue hasta ese momento cuando ya estaban muy acotados económicamente, cuando se detuvo a sus principales líderes. Mucha gente temía con justa razón porque ha sido la experiencia en otros momentos, en otros sexenios, temían que la respuesta del cártel fuera muy beligerante, que fuera muy violenta en contra de la población y de las autoridades, y no fue así, porque justamente fue un operativo muy exitoso este. Esa es la estrategia para combatir a los grupos del crimen organizado, que lo vimos en primera instancia con este cártel porque es local, porque es pequeño. Ujú. Los otros grandes cárteles que además ya son transnacionales, eso se les tendrá que, será otro procesamiento un poco más largo. Y en negativo, lo que acabamos de ver a partir de ayer y hoy, de las cuentas que le descongelaron a Kamel Nasif por una jurisprudencia de Medina Mora cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que a este sujeto está prófugo y lo investigan por la tortura en contra de Lidia Cacho y Bien. por lo que Lidia Cacho estaba denunciando de la red de pederastia. Entonces, la manera en la que se podía tener sujeto a este personaje para detenerlo en cuanto se ubique y se dé el proceso de extradición era con las cuentas congeladas y por un asunto de un juez corrupto y por una jurisprudencia de otro que también está bajo investigación, Medina Mora, es que se le regresó el dinero a este personaje. Sí. Y sabemos que Bien. cuando se les regresa el dinero, pues lo primero que hacen es sacarlo del país, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, ahí están los grandes peligros y hay una estrategia muy clara de la 4T para combatir el crimen organizado. A ver, Martín, el diagnóstico creo que no es nuevo, el diagnóstico creo que ha sido el mismo de casi todos los gobiernos, aunque ahora sí que creo que Santiago Nieto, que ya había estado también en el gobierno anterior, pero también lo acabaron sacando precisamente cuando empezó a señalar algunos puntos, ahora está allí y creo que tiene todo el apoyo del presidente. ¿Tiene o no la 4T esta visión, digamos, para combatir estos tres problemas que puntualmente están ahí diagnosticados? ¿Coincides con Eder o contrapunto? Coincido con la primera parte Ujú. de nada más una acotación. Un ministro no puede hacer jurisprudencia, Mm. ¿no? Tiene que haber votos de varios ministros en varios sentidos, etcétera. Y entonces No, fue si un es proyecto de... jurisprudencia, tiene que ser de la sala o del pleno de la corte. Pero en todo lo más coincido. A ver, que si tiene la 4T los instrumentos los debe tener porque es una obligación internacional. El informe que da Santiago Neto se da en el marco de un informe que tiene que dar a su vez al Grupo de Acción Financiera Internacional que se llama GAFI, ¿no? Del que México es parte, miembro total, por así decirlo, y que tiene tres ejes fundamentales. Uno es combatir el lavado de dinero, dos es que no haya financiamiento ilícito para el terrorismo y también financiamiento para la construcción de armas de destrucción masiva. Es un grupo muy importante al que nadie, o sea, mucha gente no pela, pero es algo que los lineamientos son muy fuertes. Entonces, el informe de Santiago Neto se da en este contexto, ¿no? En 2016 se da otro y hemos tenido, creo que, bastantes avances. Y en efecto, uno de los riesgos que tenemos, o los tres principales riesgos, o los cinco, lo que dijiste tú, pues son estos. Obviamente es el crimen organizado, obviamente es la corrupción y todo lo que eso conlleva. Lo único que no me gustó es la primera parte, que tú lo has criticado también, eso de descabezar a los sicarios, Ujú. eso no me gusta. Todo lo demás, sí, ir ahorcándolos financieramente, ir viendo dónde está el dinero, trazando toda la huella, ¿no?, económica que tienen ellos y tratando de asfixiarlos de esa manera antes de ir por ellos y causar violencia y muertes colaterales, como los llamaron en el sexenio de Calderón, pues no se me hace la vía correcta se me hace esta,
Ahora, estos son tan solo algunos de los riesgos. Yo creo que en el contexto de la mañana suenan muy bien, pero tenemos muchísimos más y están en ley, ¿no? Hay muchísimas actividades y operaciones sospechosas que están en ley que nosotros tuvimos que adaptar precisamente porque adoptamos el modelo GAFI. Entonces, si bien estoy de acuerdo con lo que hice en la primera parte, así debemos de combatir algunos de los cárteles. Creo que no podemos celebrar tampoco que entremos a los estados y hagamos de ese estado un territorio totalmente violento. Es la parte que no hemos logrado resolver. Eso no es la chamba de Santiago Nieto. Esa es la chamba, ¿no?, pues de la Guardia Nacional en este caso y de todas las instituciones de seguridad pública y nacional, que pues ya no me queda claro cuáles son. Pero de la chamba de Santiago Nieto, fuera de descabezar a los sicarios, en lo demás estoy de acuerdo. Bien. Veloz, ¿coincides con Vivanco o con Eder? Un poco, o sea, coincido con los dos, creo que se complementan los dos puntos. Lo que dijo Martín al final ya no me hizo mucho sentido porque terminó hablando de seguridad y yo creo que lo que nos dijo Santiago Nieto fue exactamente lo contrario. La nueva estrategia del gobierno federal, o bueno, la estrategia del nuevo gobierno, es ir debilitando la estructura financiera de todos estos grupos de delincuencia organizada. Y creo que se ha probado como una estrategia efectiva. Si yo creo que 330 personas detenidas a quien se les ha congelado las cuentas por medio de este nuevo sistema de congelamiento global de cuentas, y son personas que no pertenecían directamente a los cárteles, porque aquí hay algo importante que él mencionaba y me parece fundamental. Hacia dónde va el dinero y dónde es que termina, y solo así podemos debilitar esas estructuras. Y me parece que no es que estemos pensando en los sicarios que se están enriqueciendo constantemente, entrecomilladamente, porque están trabajando abajo, sino cuáles son los negocios regulados que tiene el cártel para lavar dinero. Que yo creo que eso es lo que ha terminado con un margen que tenemos ahora, o que Santiago Nieto anunciaba, que son más de 100,000 millones de pesos que se les ha quitado, se les ha en cuentas congeladas al cártel de Jalisco, que me parece una cosa sin precedentes, como no se ha hecho antes, y nos está trazando también algo que decía Martín, cuál es el papel que se va a jugar en los estados. Y hay una cosa particular que es las unidades financieras patrimoniales, que lo que va a hacer es seguir el enriquecimiento paulatino de personas, no solo que estén en el gobierno, sino que un día tienes una casa y de pronto tienes 5 y luego tienes 15, como pasa con Cabeza de Vaca, el gobernador panista, ¿no? Y creo que eso es una parte importante. Y al final es, ¿dónde está yendo el dinero de los cárteles y por qué hemos pasado tanto tiempo sin saber quiénes están enriqueciendo virtualmente con este dinero, aunque no estén en esta guerra específica? Y a mí me parece que lo que nos está dejando es que hay una estrategia que se va a seguir, que se complementa con la estrategia de seguridad, que no es la misma, pero que una ha probado ser más efectiva. Y creo que si logramos diferenciar la estrategia económica con la otra, pues vamos a entender muy bien de qué se trata. Ana, ¿coincides con esta lectura? ¿Es realmente una estrategia distinta o es la misma? ¿Están realmente combatiendo la corrupción, el crimen organizado y demás? Yo ahorita escucho a mi compañera y a mi compañero pues muy orgullosos, sintiéndose los grandes estrategas con estos cambios, pero es exactamente lo mismo que venimos escuchando desde tiempos de Calderón, Desde tiempos de Calderón, que se decía justamente que para debilitar al crimen organizado no bastaba con el ataque frontal, sino el tema económico. Lo intentó Calderón y fracasó, lo intentó Peña Nieto y fracasó, y López Obrador no estaba marcando nada distinto, porque ahorita nos digan que son dos estrategias distintas, lo de quitar el dinero más el tema de la inseguridad. Yo nada más les recuerdo que el de 2018 a 2020 ya van 62.740 mexicanos y mexicanas asesinados. Y esto de acuerdo a cifras del Ejecutivo Nacional, del Secretariado Ejecutivo, perdón, en temas de inseguridad. Entonces, de que la estrategia que están planteando no está marcando una diferencia, pues no la está marcando. Porque Eder decía que se están haciendo cosas distintas para combatir el narcotráfico. Díganme qué, porque están justamente delimitando la misma estrategia que en los periodos del gobierno neoliberal que ustedes tanto critican. Entonces, yo ya no creo en lo que está haciendo la UIF. Yo simplemente reitero lo que ya había dicho el año pasado en esta mesa respecto a ellos, que son el brazo armado del presidente, porque ahorita sí salen a decir esto, pero en la semana vimos las acciones que tuvieron contra los ganaderos allá en Chihuahua, y que el presidente, para detener
detener a sus oponentes por acciones justas, lo primero que hicieron fue mandar a la UIF a que congelara cuentas de gente que tiene 20,000 pesos en el banco y que ha sido su patrimonio de años ahorrado, ganaderos que están protestando para que puedan trabajar y por este tema del agua que no tuvieron la sensibilidad y ahí sí mandaron a la Guardia Nacional para atacarlos, pero no para detener al crimen organizado, por ejemplo. O vemos a una UIF que ayer que nuestro Ricardo Anaya sale a decir que regresa a la vida nacional, hoy salen con notas de lo estamos investigando y salen a intentar amenazarlo y amedrentarlo. La UIF solo está actuando para atacar a los enemigos del presidente. Entonces, ojalá realmente las acciones económicas que quieren emprender respecto a los cárteles evitaran o hubieran evitado la muerte de estos 62,000 personas, mexicanos y mexicanas muertos que corresponden ya al periodo de López Obrador, y no para que la UIF esté atacando contrincantes. Entonces yo ya no creo en las acciones de Santiago Nieto. Veloz te quiere contestar. A ver, adelante. Si hubiéramos tenido esa estrategia, no tendríamos a 30 personas detenidas del gobierno de Felipe Calderón que se enriquecieron con la guerra del narco que tú mencionas. Si hubiéramos tenido esta estrategia real, si Calderón de verdad lo hubiera puesto en marcha, como tú decías, pues no se hubiera enriquecido en las narices del presidente 30 personas que estaban combatiendo supuestamente el crimen organizado y se enriquecieron a la luz del gobierno federal, porque no estaba funcionando ninguna estrategia de seguridad financiera y nadie los investigó. Pues, obviamente el PAN está enojado con Santiago Nieto, pero por supuesto, si les está poniendo que Ricardo Anaya... Esto no se trata de partidos, se trata de la estabilidad nacional. A ver, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Hacemos una pausa y vamos a regresar con estos contrapuntos, porque viene justamente, vamos a hablar ahorita sobre Ricardo Anaya, a quien ya Veloz mencionó. ¿Por qué? Porque el ex candidato presidencial del PAN y del PRD, Ricardo Anaya, anunció ayer su regreso a la política con un libro nuevo y con una gira por todo el país. ¿Qué significa esto para el PAN frente a las elecciones del 2021? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.